Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy. Bienvenido una vez más a nuestro séptimo video acerca de la fe bíblica. Debido a tanta distorsión sobre esta palabra fe, hemos ido fabricando unos videos para que usted pueda encontrar la mayor cantidad de citas bíblicas que nos permitan caracterizarla de una manera detallada. Y aunque ya hemos revisado que este término fe proviene del latín fides, donde es relacionado con cualquier tipo de creer e inclusive con firmeza y seguridad, no obstante, en el griego del Nuevo Testamento bíblico fue usada la palabra pistis y en el hebreo emuná. Y cuando fueron llevados estos términos al latín, la palabra que mejor lo representaba en ese idioma era el fides del cual hemos hablado. Y debido a que el apóstol Pablo nos dice que la fe es una sola y que es necesario tenerla para poder agradar a Dios, se nos hace necesario limpiar muy bien este término para no ser confundidos en el mundo secular, ya que hemos visto que la finalidad o propósito de la fe es salvar el alma, y no es cualquier creer humano el que nos lleva a esta salvación. Les invito a revisar los videos anteriores para que pueda consolidar la información y saber exactamente a qué se estaría haciendo referencia este video número 7. Sin embargo, podemos hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos venido diciendo, empezando por recordar que esa fe viene por el oír un mensaje específico acerca del Cristo y que estaba relacionada con el logos del griego o el dabar del hebreo, que estaba fundado sobre una promesa hecha que los antepasados estaban esperando que se cumpliera, promesa que se consumaría en la persona del Cristo. Tenemos por claro, según Hebreos 12, verso 2, que Cristo es el autor, pero también dice el consumador de la fe. Y según Gálatas 3:23, la fe en el pasado había sido presentada en misterio, pero ya venido el Cristo y consumada su resurrección, esa fe había sido revelada. No obstante, todavía en el momento en que se escriben todas las cartas del Nuevo Testamento, el propósito de esa fe que tenía que ver con la salvación del alma todavía no estaba consumado. Y al escribir en el año 57 aproximadamente el apóstol Pablo la carta a los romanos, asegura en el capítulo 8 versos 24 y 25 que la salvación todavía era una esperanza. No obstante, en el capítulo 13 verso 11 también aseguró que estaba mucho más cerca de ellos esa salvación que cuando creyeron. Salvación que según 1 de Pedro 1:5 aún se tendría que manifestar en el tiempo postrero y que tendría que consumarse dentro del reino de Dios. Hebreos también nos cuenta en el capítulo 9, verso 28, que el Cristo debía venir por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, y que tiene una relación coherente con el planteamiento que había dado en Mateo 16, versos 27 y 28, donde aseguró que vendría a dar retribución con sus ángeles, y algunos de los que estaban allí presentes lo verían venir en su reino. Y Lucas 21 a partir del verso 27 hasta el 32, en coherencia con este planteamiento, afirma que la redención y el reino estarían cerca a esa venida en la nube del Señor. Acción que según el verso 32 acontecería en tiempos de esa generación con la que el Señor hablaba. Por lo tanto, la consumación de la fe no solamente tenía que ver con la salvación, sino con la apertura de las puertas de ese reino que estaba siendo anunciado desde tiempo antiguo y que tenía que ver con una promesa hecha a David, porque Dios le había garantizado que en un descendiente suyo le confirmaría el reino eternamente y para siempre a este rey. Y como podemos leer en 2 de Samuel capítulo 7,
dentro de esa promesa, también les daría descanso en esas tierras prometidas para que los inicuos no afligieran más a estos descendientes de David, que también pasan a ser descendientes de Abraham. Notamos en el video anterior que todavía en Apocalipsis capítulo 3 verso 7, capítulo 5 verso 5 y capítulo 22 verso 16, todavía se estaría haciendo referencia a estas promesas hechas a este linaje de David representado en el Cristo. Y esas 7 iglesias que estaban en Asia, a las cuales se le escribe este libro de Apocalipsis, estaban esperando el toque de la 7ª trompeta, que según Apocalipsis 10 verso 6 verso 7, pondrían fin a la espera y consumarían todo ese misterio que había sido anunciado a los profetas antiguos. Podemos ver que Daniel en el capítulo 7 hace referencia a ese reino que heredarían los santos debajo del cielo una vez que el Cristo lo tomara y viniera a vencer a la 4ª bestia de la cual nos habló el profeta. Y en el capítulo 9, verso 24 al 27, estaba estipulado un lapso llamado las 70 semanas proféticas que tendrían consumación en la última semana que acontecería después de la destrucción de la ciudad y el santuario. Acción que solamente encontramos en el año 70 al 73, cuando Roma invade Jerusalén y les destruye literalmente la ciudad y el templo que había sido reedificado después de que Nabucodonosor lo había destruido cercano al año 587 a.C. Una vez destruida esta ciudad y el santuario, se confirmaría ese pacto que estaba siendo anunciado desde tiempos antiguos, y que según Ezequiel 37, a partir del verso 15 hasta el 28, ese pacto que Dios haría con esa casa de Israel para completar esta promesa al rey David, sería después de que los devolviera de esa cautividad o de esa dispersión y los volviera a reunir como una sola tribu en esas tierras de Israel, donde Dios extendería el tabernáculo sobre los hombres para reconocerles como pueblo y morar con ellos. Acción que solamente está siendo anunciada en Apocalipsis 21:3 y que a través del adverbio de tiempo pronto y cerca que Apocalipsis 1 verso 1 al 3 nos muestra, podemos entender que ese tiempo quedó cumplido cercano al tiempo del escrito de la carta de Apocalipsis. De lo contrario, estaríamos diciendo 20 siglos después que aún Dios no le ha completado las promesas a Israel, no los ha reconocido como pueblo y por tanto los gentiles tampoco tendríamos entrada. No olviden que esta consumación de tiempos tendría lugar en ese final de siglo que menciona Mateo en el capítulo 24 verso 3 y que llegaría un remanente escogido por gracia, para luego Dios abrir una relación en espíritu y en verdad con esa nueva generación de adoradores, donde inclusive los gentiles también estarían incluidos. Esta palabra de la promesa es a lo que se le define como evangelio, y que no solamente tendría que ver con muerte, sepultura y resurrección del Señor, sino que también estaba involucrado ese reino que estaba siendo anunciado. Por eso pudimos notar en Hechos capítulo 8 a partir del verso 12 que Felipe estaba anunciando el evangelio del reino, invitando a hombres y mujeres que escucharan este llamado para que estuvieran preparados en el momento de abrir las puertas de dicho reino. Y nuevamente podemos encontrar esta referencia del Evangelio del Reino en Marcos 1:14 y Mateo 24:14. Esta palabra de la promesa acompañó a muchos hombres del pasado, y lo podemos notar cuando en el Salmo 132 el salmista está seguro de que Dios había jurado a David que de su descendencia pondría sobre el trono. Pero observe que en el verso 12 también asegura que todos aquellos que guardaren el pacto también serían sentados sobre ese trono para siempre. Completando Dios la promesa en ese linaje de David, todos aquellos que esperaban en fe también podrían alcanzar este trono del cual estaban hablando. Y observemos que el verso 13 asegura que Dios había elegido a Sión, la había tomado por habitación para sí, afirmando que sería para siempre el lugar del reposo del Señor. Muchas promesas antiguotestamentarias van a incluir a Sión porque está dentro de ese proyecto. Dice el 16
que Dios vestiría de salvación a los sacerdotes y haría retoñar el poder de David, haciendo florecer sobre él su corona. Estas acciones no están todas cumplidas en el año 33. Todavía podemos notar en Hechos capítulo 3, versos 20 y 21, que tiempo después del día de Pentecostés, a pesar de que el Señor había ascendido al cielo, afirma el apóstol Pedro que debía estar en ese cielo hasta el tiempo de venir a restaurar todas las cosas que habían sido anunciadas por los profetas. Y aún el apóstol Pedro, cercano al año 64-65, sigue invitando a los expatriados y dispersos de Israel a mantenerse atentos a las palabras proféticas que eran demasiado seguras. Eso lo puede leer en 2 de Pedro 1, 19 al 21, y nuevamente en el capítulo 3 vemos que le hace la invitación a estar atentos a las palabras dichas por los profetas, donde inclusive estaba anunciado un día del Señor para venir a destruir a los impíos y establecer un cielo y tierra nueva donde moraría la justicia. Acción que estaba muy bien profetizado en hombres como Malaquías en el capítulo 4 y Joel capítulo 2 verso 28 al 32. Esta acción de ira y de castigo también lo había anunciado Ezequiel en el capítulo 16 a partir del verso 30, afirmando que Dios le había tildado a Jerusalén de ramera y que había asegurado que la castigaría con esas naciones vecinas. Y una vez que Dios saciara toda su ira, nunca más se enojaría con ella. Estos tiempos de juicio sobre esa ramera nos los estaría contando todavía el libro de Apocalipsis. Por eso encontramos en el capítulo 11, verso 2, que la ciudad santa todavía no había sido hollada cuando este libro de Apocalipsis se escribe. Hollar que estaba escrito desde el Antiguo Testamento y que Cristo hizo referencia a él, como lo podemos constatar en Lucas capítulo 21 en el verso 24. Este pacto, esta promesa que Dios había concertado con el rey David, nos entrega respuesta a lo que había dicho el Salmo 119, cuando este mismo rey dice en el verso 41, que estaba esperando la salvación de Yahvé conforme a como él lo había dicho, afirmando que estaba confiando en esa palabra que Dios le había entregado y pidiéndole que no quitara en ningún momento de su boca esa palabra de verdad porque David esperaba en ella. Palabra de verdad que pudimos notar en Efesios capítulo 1 versos 13 y 14, que tiene que ver justamente con ese evangelio que había sido anunciado y que es definido por el apóstol Pablo como la palabra verdadera del Evangelio según Colosenses 1, verso 5. Por lo tanto, la fe solamente puede estar alrededor de esa palabra llamada dabar o logos en el griego y que tiene relación perfecta con el Evangelio de salvación. La obediencia a este Evangelio o la obediencia a esta fe sería esa garantía que les permitiría alcanzar la salvación en el momento en que fuera manifestada. Pudimos notar también, y es necesario que lo volvamos a reafirmar en 2 de Samuel capítulo 23, que Dios le había asegurado al rey David que un justo gobernaría entre los hombres en el temor de Dios y sería como la luz de la mañana. Esta profecía hacía referencia al Cristo, y todavía en Apocalipsis 22:16 están esperando la estrella resplandeciente de esa mañana. David sabía que en su casa no había tal justo, pero también entendía que Dios había hecho un pacto perpetuo y lo cumpliría. Y observen que pasa a decir que aunque todavía no hiciera florecer toda esa salvación y ese deseo, David sabía que algún día se cumpliría. Y nuevamente podemos ver la relación perfecta de esa promesa con la salvación anunciada. No obstante, también estaba incluido dentro de esta promesa que los impíos serían arrancados y que serían todos ellos quemados en su lugar. El Salmo 110 también nos refuerza el planteamiento al decir que el Señor sería sentado a la diestra del Padre, pero que también tenía que venir a consumar los tiempos de ira, tal cual también lo aseguró Isaías en el capítulo 63. Sin esta consumación de ira nunca podrían completarse los tiempos de salvación. Y esta ira que estaba anunciada desde el pasado
es esa que mostraba en misterio el sexto sello de Apocalipsis y que se desataría en el momento que se abriera el séptimo sello, donde según el capítulo 16 serían derramadas esas copas de ira, y según leemos, las 3 primeras tendrían lugar sobre la responsable de derramar la sangre de mártires y profetas, que según el mismo Cristo solamente sucedía en Jerusalén, como lo puede leer en Lucas capítulo 13 versos 33 y 34, y nuevamente en el capítulo 11 versos 49 al 51, el Señor Jesús aseguró que esa generación del momento sería la que le demandaría esa sangre derramada, comenzando desde tiempos de Abel. Por eso podemos notar en ese primer siglo que las cartas del Nuevo Testamento nos muestran una iglesia en transición, la cual estaba esperando la consumación de los tiempos, pero también estaban esperando que la ley finalizara, ley que según Mateo 5:18 no podía pasar hasta tanto no pasara cielo y tierra, acción que solamente Apocalipsis 21:1 le estaría dando respuesta. Y eso es lo que hace que al escribir la carta a los hebreos cercano al año 64 al 67, todavía en el capítulo 8 vemos a Cristo mediando ese nuevo pacto, porque según el verso 13 el antiguo pacto estaba aún próximo a desaparecer. Hasta no consumar los tiempos de ese toque de la séptima trompeta, el misterio anunciado no sería consumado. Y recuerde que Daniel nos dijo en el capítulo 9 que la confirmación del pacto sería tiempo después de que, habiéndole dado muerte al Mesías, un príncipe viniera a destruir la ciudad y el santuario. Como la iglesia del primer siglo estaba esperando estos tiempos de salvación, el evangelio estaba siendo anunciado. Y Hechos en el capítulo 2 verso 47 nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, aunque en el griego no aparece este término iglesia. Y es por eso que en las versiones actualizadas ya no menciona el término iglesia, sino que dice que el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Podemos verlo acá en el griego, donde no aparece en ninguna de las palabras el término eclesía, que justamente indica asamblea. Esta es una palabra compuesta por ek, que significa fuera, o procedencia también se le puede decir, y está acompañado con un derivado de kaleo que indica llamado. Algunos los definen como los llamados fuera, o también puede referirse a los que proceden del llamado. Y según 2 de Tesalonicenses 2:14, ese llamado estaba siendo hecho a través del Evangelio. Lo cierto del caso es que estaban siendo añadidos a ese grupo los que habían de ser salvos. Si vemos la conjugación de este término habían de ser, observamos que están presentes 2 verbos, el verbo haber y el verbo ser, pero no nos está mostrando un tiempo cumplido. A este tipo de conjugación es lo que se conoce como una conjugación simple del modo indicativo. Y cuando se refiere a un tiempo simple, es porque es un tiempo imperfecto que estaría designando acciones o predicaciones inacabadas, es decir, que aún no habían llegado a su total consumación. Por eso que algunas versiones utilizan el término siendo salvos, y en este caso lo estarían conjugando como un gerundio para indicar una acción que, aunque comenzó, todavía no ha finalizado, tal cual lo pudimos ver en Hebreos 12 verso 28 al usar el término recibiendo un reino inconmovible, ya que según los versos previos todavía no había sido conmovido el cielo y la tierra para que justamente quedara eso inconmovible, lo que nos hace entender que la iglesia del primer siglo, aunque había arrancado esa promesa, todavía tendrían que completarse los tiempos proféticos para que la consumación fuera total. Por esto el apóstol Pablo aseguró en Romanos 8:24 que eran salvos en esperanza. Y cuando habla de esperanza, estaría haciendo referencia a algo que todavía no veían, porque de lo contrario no habría entonces que esperarlo. Y ya el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 3, hace saber que ahora esta esperanza era viva gracias a la resurrección del Señor. Esa salvación estaba garantizada por el arra del Espíritu,
Sin embargo, estaba hacia un tiempo posterior a los escritos del Nuevo Testamento. Y por eso que en Hebreos 1:14 asegura que serían herederos de la salvación. Así como también nos cuenta Mateo 25:31 al 34, que la herencia de ese reino, donde justamente tendría lugar esa salvación, sería después de que el Señor viniera en gloria con sus ángeles a apartar a la derecha a todos aquellos que tendrían que recibir ese reino prometido. Acción que nuevamente lo estaría relacionando con su segunda venida. En ese primer siglo entonces estaba siendo anunciada la promesa de salvación, y antes de que llegara, todos aquellos que habrían de ser salvos debían primero reunir ciertos requisitos. Uno de ellos es que debían ser primeramente justificados, también debían entrar en la gracia del Cristo, debían ser perdonados y de igual manera debían estar sellados con el Espíritu Santo. Todas estas acciones divinas se alcanzarían a través de esa fe que estaba siendo anunciada y que tendría su fuerte revelación en la resurrección del Señor. Vamos a observar cada una de estas acciones mencionadas. La primera es que debían ser justificados. Y este término justificar da a entender que alguien es declarado justo o inocente. Esta justificación nunca se logró a través de la ley de Moisés, como lo puede constatar en Romanos 3:20. Y aún el apóstol Pablo en Gálatas 3:11 dice, y que por la ley nadie se justifica ante Dios. No hay manera de alcanzar esa justicia divina en tiempos de la ley. Por eso Gálatas nos dice que ella era una especie de niñera, de ayo o de tutor que estaba conduciendo a esos hombres de fe hasta el tiempo de que el Cristo viniera. Y según el capítulo 3:19 fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la promesa, asegurando ese mismo capítulo que la ley apareció 430 años después de que Dios le había hecho la promesa a Abraham. Por lo tanto, a través de la ley no se adquiría la justicia. Y según el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:9 al 11 nos dijo que la ley fue hecha para el desobediente, no para el justo, porque el justo realmente estaba conduciéndose en la fe, y eso lo tenían por garantía al decir que el justo por la fe vivirá. Lo que nos da a entender entonces que la justificación se logra únicamente a través de la fe, como podemos leer en Romanos 5:1 al decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente se es justificado a través de esa fe. Y sigue diciendo Gálatas en el capítulo 2:21, que si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. O como dicen algunas versiones, por demás murió Cristo. No tendría razón la muerte del Señor si la ley lograra justificar a los hombres. Por eso era necesario que esa simiente anunciada a Abraham viniera a cumplir estos tiempos proféticos. Por esta razón el Espíritu dice a través del apóstol Pablo que la ley no es de fe, y lo puede observar en Gálatas 3:12. Al decir que esta ley no es de fe, observen nada más la magnitud del error de todos aquellos que quieren revivir una ley que no justifica a nadie. Y una vez más cuenta el apóstol Pablo en Romanos 4:5 que no es precisamente por obra, sino que esa justificación es en todo aquel que cree. Y a través de ese creer, es decir, a través de la fe, le sería a todos contado por justicia. Esto nos invita a entender a qué se refiere el término creer. Tenemos entonces que para alcanzar la salvación se necesita primeramente ser justificado, pero también dijimos que se necesita entrar en la gracia. Cuando hablamos de gracia del griego charis, y de ahí términos como eucaristía o eucharistía para indicar una acción de gracia, este término estaría indicando un favor que se hace sin merecerlo, o lo que es lo mismo, una concesión gratuita. Y debemos tener mucho cuidado con esto, porque no estaría justificando al que no decide obedecer, sino que estaría haciendo referencia a ese momento particular donde Cristo toma la decisión de venir a morir en la cruz
sin que ninguna obra de los hombres pudiera merecer ese sacrificio. Y una vez que se cumplieran esos tiempos, la gracia estaría abierta para todos aquellos que desean venir a vivir en esa gracia. Y eso solamente se logra a través de la obediencia. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 11:6 que si es por gracia ya no sería entonces por obra, porque en tal caso la gracia dejaría de ser gracia. Esta verdad la puede reforzar en Romanos 4:4 y Efesios 2:9, donde asegura que somos salvos por la fe y no por obras. Sin embargo, observe que sigue diciendo que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, ya que según Santiago 2:19 en adelante, la fe sin obras es muerta. Sin embargo, el apóstol Pablo en Gálatas 5:6 hace saber que está haciendo referencia a esa fe que obra por el amor. Y desde esta perspectiva nos estaría dando a entender entonces que estas obras de las cuales habla que nos salva, estaría haciendo referencia a nuestras obras, que son como trapos de inmundicia y jamás podrían pagar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y una vez que el Señor decide activar esa gracia, podemos ahora venir a Él para vivir en esas obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así como Romanos 5 nos dijo que éramos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, también afirmó en el verso 2 que a través de Cristo también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Así como la fe permite la justificación, también asegura que esa fe permite la entrada a esa gracia a la cual el Señor nos está invitando a entrar. Y por eso el apóstol Pablo en Hechos 14:27 hace saber que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y ya en el capítulo 4, verso 16 de Romanos, el apóstol Pablo dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia. Así tenemos hasta ahora que para poder alcanzar esa salvación que estaba siendo presentada, primero debían ser justificados por esa fe. Debían entrar en la gracia del Cristo a través de la misma fe que la Biblia nos está contando. Y en tercer lugar hemos dicho que debía alcanzarse el perdón. En Marcos capítulo 2, verso 1 al 5 encontramos una historia que nos ayuda a entender este planteamiento del perdón. Según el texto, Jesús entró en Capernaum y cuando ya estaba en casa, se juntaron muchos a su puerta, al punto que ya no cabían, y asegura que les predicaba la palabra. Aquí aparece el logos. No podemos afirmar que estaba hablando de la Biblia, porque en ese momento en que el Cristo estaba presente, ni siquiera estaba escrito el Nuevo Testamento. Y recuerden que la ley que podemos encontrar en el Antiguo no justificaba a nadie. Estaría hablando de esa palabra específica que tiene que ver con ese evangelio prometido. En ese momento trajeron a él un paralítico, el cual estaba siendo cargado por 4 amigos. Y como no podían acercarse al Cristo a causa de esa multitud, quitaron parte del techo donde se encontraba, hicieron una abertura y por allí bajaron en camilla a ese paralítico. Muchos piensan que posiblemente lo que querían hacer aquí era que Cristo le quitara esta parálisis a este enfermo. Pero observen que no fue así precisamente, porque dice el verso que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Si entra dentro del texto y el contexto, los judíos que oían empezaron a cavilar en su corazón, diciendo: ¿y quién es este que perdona pecados si el único que perdona pecados es Dios? Y es allí donde Cristo, para tapar la boca de estos caviladores, es donde dice: levántate y anda. No podemos afirmar en el texto que el paralítico buscaba sanidad, pero sí podemos estar convencidos que buscaba el perdón por la fe que Cristo había visto en ellos. Esto nos presenta una mejor forma de ver el texto. Si la fe viene por el oír la palabra, y justamente era lo que el Cristo estaba predicando, en el momento en que ni siquiera podían entrar a la puerta, se ve de manera muy clara que esta abertura que hicieron para bajar en camilla al paralítico da más a entender que querían acercarse para oír esa palabra que para sanarse.
Y no olviden que esa sanidad vino como una demostración ante la murmuración que estaban haciendo los demás presentes. Tenemos claro entonces que la fe permite el perdón. Y esta es la misma encomienda que le dan al apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, versos 18, donde el Señor les dice que le enviaría a los gentiles para que recibieran por la fe que es en Él perdón de pecados. Para prepararse entonces para esa salvación que iba a ser manifestada, se necesitaría, según los textos, ser justificado primeramente, entrar en la gracia del Cristo. Y hemos visto que ambas cosas se obtienen a través de la fe. También a través de esa misma fe deben ser perdonados. Y nunca podría alcanzarse salvación si no hay una obtención o revestimiento del Espíritu Santo. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es imposible alcanzar salvación estando fuera del Cristo. También nos dice en Primera de Juan capítulo 3, 24, que Dios permanece en nosotros a través de ese Espíritu que nos ha dado. Lo contrario sería, Dios no está en aquel que no tiene el Espíritu Santo. Ahora bien, Gálatas en el capítulo 3, verso 14 asegura que por la fe se podía recibir esa promesa del Espíritu Santo, reforzando lo que ya venía diciendo el apóstol Pablo en el verso 3 y 5, cuando a manera de pregunta le dice a esos presentes: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahora está haciendo un contraste en lo que podía lograr la fe y lo que nunca podría lograr la ley, ya que la ley no es de fe. En Hechos capítulo 5, verso 32, el apóstol Pedro dice que Dios había dado justamente ese Espíritu Santo a los que le obedecen. Sin obediencia no podía obtenerse el arra del Espíritu Santo que actuaba en garantía. Pero esa obediencia, justamente el apóstol Pablo en Romanos 1:5 lo relaciona con la obediencia a la fe en todas las naciones. Noten bien esta acción o este verbo obedecer, ya que lo está relacionando justamente con la fe que otorga todo lo que estamos hablando. Y ahora podemos estar convencidos que a través de la fe se podía obtener la justificación, el perdón de pecados, la entrada en la gracia y el revestimiento del Espíritu Santo. Por todas estas dádivas que podemos encontrar de parte de Dios, es que podemos estar seguros que el propósito de la fe sería entonces salvar el alma. Por eso es tan importante poderla diferenciar de ese otro tipo de fe que el mundo fuera del Cristo propone. El apóstol Pedro, cuando habla de la conversión de los gentiles, afirma que Dios les había entregado el Espíritu Santo y muestra lo que la fe es capaz de hacer diciendo: purificando por la fe sus corazones. Eso lo puede leer en Hechos capítulo 15, verso 9, donde es utilizado el término katsarizo y que indica limpiar, de manera literal o figurada. Teniendo en claro lo que ya hemos visto en cuanto a la justificación, el perdón, el entrar en la gracia y obtener el Espíritu, entonces la fe estaría justamente purificando, limpiando los corazones, como nos los está contando la cita. Podemos notar, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 1, que el apóstol Pablo hace referencia que antes de venir el Cristo, esas personas estaban muertas en delitos y pecados. E inclusive lo refuerza diciendo que estaban siguiendo corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que estaba operando sobre los hijos de desobediencia. Pero a través de la sangre del Cristo la limpieza de esos corazones vendría a consumarse. Y por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 3, verso 25 hace referencia a la fe en la sangre de Cristo, ya que no se puede llegar a tener una relación de santidad con el Todopoderoso si no somos lavados en la sangre del Cordero. Y seguirá siempre siendo la invitación a todos los seres humanos, ya que Apocalipsis 22, verso 14 está haciendo una invitación a un lavamiento de nuestras ropas para poder tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por esas puertas de esa nueva Jerusalén que el capítulo viene mencionando,
donde según el verso 5 se consuma el reino eterno que Cristo había anunciado desde la fundación del mundo y que sería entregado debajo del cielo, como lo vimos en la cita de Daniel 7 versos 26 y 27. En ese primer siglo, donde estaba la iglesia en una transición y donde también debían sufrir una gran tribulación, el apóstol Pablo les alerta a mantenerse vigilantes ante los ataques del enemigo, el cual los estaba acechando como león rugiente, pero les deja claro en el capítulo 5, versos 8 y 9 de Primera de Pedro, que debían resistir a ese enemigo firmes en la fe. No había otra manera de hacerle frente a este león rugiente. Solo a través de la fe se podía alcanzar esa firmeza que se necesitaba para poder resistirlo. Antes de Cristo ir a la cruz, le hace saber a Pedro que este enemigo lo iba a zarandear, pero también le afirma que él había rogado por ese Pedro para que la fe de él no faltara, según Lucas 22, versos 31 y 32. Notamos nuevamente en este texto que ese zarandeo del enemigo solamente podía ser soportado en esa fe que el Señor les está mostrando. Nuevamente podemos encontrar en la carta de Efesios que el apóstol Pablo muestra una fe protectora al decir: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahora este verso nos está diciendo que la fe es un escudo protector contra esos dardos del enemigo. Esto tiene mucho sentido, porque todavía según Romanos capítulo 16, verso 20, ese diablo tenía una acción muy particular sobre esos hermanos de ese primer siglo, pero en un tiempo muy cercano sería vencido debajo de los pies de los creyentes. No es difícil comprenderlo porque esta misma cita de Efesios capítulo 6 nos viene contando a partir del verso 12 que la lucha en ese siglo era contra gobernantes y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero al escribirse Apocalipsis capítulo 12 versos 7 al 12, prontamente ese enemigo sería arrojado del cielo y ya no estaría allí acusando. Y una vez arrojado, tendría también un corto tiempo para actuar en la tierra. No olvidemos que el cielo y tierra debía conmoverse para poder completarse el plan de la entrega del reino eterno a los santos. Y sin el toque de la séptima trompeta, según Apocalipsis 11:15, el Cristo todavía no reinaría por los siglos de los siglos, porque pudimos notar en Hechos capítulo 2 a partir del verso 34, que proféticamente estaba anunciado que Cristo debía sentarse a la diestra del Padre hasta que colocara a todos esos enemigos debajo de sus pies, porque en ese siglo transicional aún se estaba librando una batalla y la fe debía ser probada como se prueba el oro en fuego. No olvidemos que el cuerno de una cuarta bestia también debía ser vencido para que los santos pudieran recibir el reino eterno. Y ese cuerno de esa cuarta bestia estaría representado por un emperador del Imperio Romano de la época. Daniel habló de 4 bestias y describió de alguna forma a las 3 primeras diciendo que era el Imperio de Babilonia, luego el de los medos persas, los cuales terminarían siendo vencidos por los griegos, y definitivamente la cuarta bestia no le da nombre, pero sabemos que fue Roma la que vence a los griegos y era el imperio de turno cuando Cristo se hizo presente. Esta victoria sobre esa bestia que haría guerra sobre los santos y que nos cuenta Daniel en el capítulo 7 a partir del verso 19 es la misma referencia que cuenta Apocalipsis 13 versos 5 al 7, lo que nos da a entender que todavía al escribirse este libro de revelación el tiempo de la victoria sobre esta bestia no había sido consumado. Y por eso los hermanos tendrían en ese siglo una gran tribulación, porque gobernantes de ese siglo estaban influenciados por esas huestes espirituales. Pero una vez cumplidos los tiempos de Apocalipsis, este diablo ya no tendría la acción que los versos nos están contando. Podemos leer en Apocalipsis 20 que en el mismo momento de activarse los 1000 años, ese diablo sería atado. Y una vez completados los 1000 años simbólicos que nos cuenta este libro, nuevamente sería desatado para venir a engañar a naciones de Gog y Magog,
los cuales subirían en los 4 ángulos de la tierra para rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Y esta profecía la había contado Ezequiel en el capítulo 38 y 39, haciendo saber que una vez castigada esta Jerusalén y habitando sin muros, Gog y Magog se confederaría con naciones para venir a saquear a esos hijos que estarían volviendo de la dispersión, pero ya no les permitiría a Dios que hicieran daño a estos escogidos, y según los textos, los destruiría con fuego y azufre, para poder derramar su espíritu, escuchar sus oraciones, y ya no se enojaría más con sus redimidos, como puede constatar en los últimos versos de Ezequiel 39. Cristo también nos dijo, y Mateo capítulo 24, 20 en adelante nos los cuenta, que una gran tribulación única en la historia sucedería en esa generación, como lo dice el verso 34. Y una vez que aconteciera, el Señor vendría con sus ángeles a reunir a esos escogidos, lo cual estaría dando señal del fin de la dispersión, porque los devolvería a su tierra. Y en ese momento, uno sería arrebatado con el Señor y el otro sería dejado allí donde se encontraba. Los textos vienen diciendo que estarían 2 en un molino, 2 en un campo, e inclusive Lucas nos cuenta en el capítulo 17 que 2 estarían en la cama. Y mientras que uno sería arrebatado, el otro sería dejado en ese molino, en ese campo o en esa cama donde se encontraría. Lo que nos está indicando que el planeta no es destruido, ya que este grupo dejado tendría que completar los tiempos de la extensión de la justicia a toda la humanidad, porque las profecías aseguraban que Dios limpiaría a Sión y a Jerusalén con juicio y devastación, y luego vendrían naciones a querer caminar en esos senderos de justicia, porque de Sión saldría la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Esto lo puede leer en Isaías capítulo 1, 21 en adelante y capítulo 2, verso 1 al 3. Zacarías capítulo 8 y Sofonías capítulo 3 también son muy buenos textos para que usted pueda entender este planteamiento. En ese corto tiempo entonces que el diablo actuaría sobre el pueblo santo, la fe le serviría como escudo para apagar todos los dardos del fuego de ese maligno. Y una vez que pasaran esta prueba de fuego de la fe, según 1 de Pedro 1, 6, 9, se consumaría ese final o ese propósito que era la salvación del alma. Tenemos entonces que la fe justifica, redime de pecado, nos da la gracia y otorga el Espíritu Santo. Pero también hemos visto que purifica el corazón o lo limpia de esa iniquidad y hace vencer al diablo o al enemigo. Todas estas acciones están siendo planteadas en esa iglesia del primer siglo. Y es lo que nos permite entender que la fe salva el alma. Antes de relacionar la fe con una especie de amuleto o con una fórmula mágica que aparentemente serviría para alcanzar todo lo deseado, primero debemos comprenderla desde el punto de vista bíblico. Y hemos notado que el propósito de esa fe es la salvación. Muchos afirman tener una fe que les ha permitido alcanzar bienes terrenales, salud, negocios, pero curiosamente o paradójicamente la fe no les ha servido para vencer tal vez el divorcio, las mentiras, los afanes, la enemistad, los vicios, el egoísmo, es decir, el pecado en sí. Y es aquí donde la distorsión de la fe es muy complicada. Muchos inclusive llenan sus locales religiosos ofreciendo una fe que es muy positivista. Y no estoy diciendo que la fe no fortalece, sino que la han desviado del verdadero propósito. La fe bíblica tiene por objeto limpiar o purificar el corazón para poder tener una relación de santidad con el Todopoderoso. Su propósito realmente es llevar nuestras almas a salvación. No menciona el cuerpo en ese verso, aunque la misericordia de Dios es amplia. Y todo aquel que desenfoca esa mirada de la salvación que la fe trae, puede llegar a distorsionar este propósito de la fe y hacer que ella parezca un amuleto o una lámpara de Aladino que concede cualquier petición que le hagamos. Y ya habría que preguntarse,
¿Acaso la fe es tan poderosa para alcanzar confort terrenal y no para mantenernos fieles y firmes en obediencia a la justicia divina? Sigue siendo necesario mentalizar y reafirmar lo que hemos leído en 1 de Pedro 1:9, donde asegura que el fin de la fe es la salvación del alma. En Lucas capítulo 17, versos 5 y 6, encontramos unos versos que han sido muy distorsionados por doctrinas. En ese texto los apóstoles les dicen al Señor: aumentanos la fe. Y Él les hace saber que si la tuvieran como un grano de mostaza, podrían decir al sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y Él obedecería. Y con este texto, e inclusive usando aquel que dice que la fe mueve montañas, muchos promueven que con la fe podemos alcanzar cualquiera de nuestros deseos. Ha sido usado en términos políticos, en escenarios deportivos, en ring de boxeo inclusive, para afirmar que la fe le va a permitir alcanzar ese propósito que trae. Y es extraño porque muchos inclusive se persignan en ese momento del boxeo, pero ni antes ni después del triunfo están dispuestos a vivir en santidad y obediencia al Señor. No es así como la fe bíblica fue planteada. Algunos usan esta comparación del texto para encontrar la aparente solución ante cualquier necesidad o deseo. Pero el problema está en que no revisan el contexto, ya que podemos leer que previamente venía diciendo: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Y habría ya que preguntarse: ¿perdonar 7 veces al día al mismo ofensor? Esto es complicado desde lo humano, y es lo que hace que ellos le pidan que les aumente la fe, porque hemos podido ver que el perdón está alrededor de ella. Lo que nos hace entender que Cristo les estaba hablando era a manera de metáfora, y comparándolo con el planteamiento del sicómoro. Desde esta perspectiva podemos notar el poder de la fe, pero no precisamente el de mover una montaña literal, porque esto nos pondría en una condición muy delicada al notar dentro de los mismos creyentes una serie de enfermos, de necesitados e inclusive sin prosperidad económica como plantean muchos mundos religiosos. Sin embargo, podemos entender que estas condiciones no nos quitan la salvación, a diferencia del odio, la envidia, el egoísmo, que allí sí encontramos un conflicto muy serio para llegar a ser salvos. Y solamente la fe puede quitar todos estos obstáculos para que nosotros logremos alcanzar esta libertad del alma, pudiendo optar por esa paz que sobrepasa todo entendimiento y vivir en el gozo del Señor, que es un reposo continuo. Cuando hablamos de perdón, uno de los mejores casos que podemos encontrar es la historia de Esteban, el cual, aunque estaba siendo apedreado por los enemigos, él ora por sus transgresores, intercediendo por el perdón de ellos. Así nos lo cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 7, cuando a partir del verso 59 nos dice que apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si entramos en la historia imaginándonos a este Esteban, ¿cómo pudo lograr orar por esas personas que lo estaban apedreando? Si su fe hubiese sido para alcanzar cualquier cosa, de repente una de las oraciones pudo haber dicho que las piedras se devolvieran como un boomerang, pero no fue así. La usó para la acción más poderosa de la fe, el perdón. Y ya nos preguntaríamos, ¿cómo logró Esteban ese perdón a pesar de esas circunstancias? Y Hechos capítulo 6, verso 5 nos muestra cuál era esa estatura espiritual de Esteban al decir que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esto hace que pudiera sacar de su esencia misma, implantada por el Espíritu de Dios, esa condición de poder perdonar. Y solamente a través de la fe es que podemos recibir ese Espíritu que nos permite alcanzar ese grado de perdón. Tenemos entonces que si la fe mueve montañas, como comúnmente muchos afirman, ¿por qué no las usó Esteban para desviar las piedras? Desde esta perspectiva podemos decir confiadamente
que morir apedreado no quita la salvación, pero la ausencia del perdón sí. El mismo Cristo lo dijo y Mateo 6 lo cuenta, que la solicitud debería ser: perdona nuestras ofensas, nuestros pecados o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a esos ofensores. Es como un intercambio. Dame el perdón, Señor, del mismo tamaño que yo estoy entregando. Y uno diría, pero qué difícil es perdonar. Sin embargo, si el Espíritu Santo está a través de la fe en nosotros, quien estaría en tal caso perdonando sería el mismo Espíritu que nos acompaña. Por eso dice Romanos 8, verso 26, que Él es el ayudador, ese que nos acompaña de la mano en nuestras debilidades, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aún nos dice 2 Corintios capítulo 3, verso 17, que donde se encuentra el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. No es por nuestras propias fuerzas, es por esa fuerza del mismo Espíritu de Dios. Cada vez que lo intentamos como hombres, fracasamos. Por eso suena extraño de perdonar 7 veces al agresor. Pero cuando lo entendemos en la línea del Espíritu de Dios, lo que parece imposible se hace posible. Así tendríamos que Esteban, por lo visto, usó su fe para glorificar el nombre del Señor a través de ese perdón. Y esto lo pone en un nivel muy especial y un grado de perfección en el amor, que es lo que justamente el Señor quiere que alcancemos según 1 de Juan capítulo 4, donde el perfecto amor echa fuera el temor. Desde estas perspectivas vistas, y entendiendo que el fin de la fe es la salvación, pudiera ser muy errada expresiones como: ten fe que tendrás un trabajo, ten fe que te curarás, ten fe de que tendrás un hijo, o tal vez decir que ten fe que saldrás bien en los exámenes, y ante esto pudiéramos agregar un sinfín de opciones. Y en ese momento en que esté pensando de esta manera, es necesario hacerse la siguiente pregunta: ¿acaso por creer en estas cosas adquirimos la salvación? Si la fe es para salvar el alma, estas acciones que hemos visto no tienen precisamente nada que ver con el alma. En dado caso, todo aquello que tiene que ver con lo corporal y lo terrenal, lo dejamos a merced de la misericordia del Señor, así como la historia de los 10 leprosos de Lucas capítulo 11 a partir del verso 17, donde podemos encontrar 10 hombres que, aunque fueron sanos, uno solo regresó a darle gloria al Cristo de rodillas, postrado su rostro en tierra, y en ese momento el Cristo le dijo, según el verso 19, tu fe te ha salvado, acción que no mencionó para los otros 9. Aunque sabemos que fueron sanos, no alcanzaron ese resultado del verso 19 al afirmar que la fe salvó al que se regresó en gloria. Si la fe no me sirve para comprender la naturaleza del Señor Jesús, estaríamos entonces ante la presencia de una fe vana. Sin embargo, los 9 también fueron sanados, pero el verso 13 afirma que fue por esa misericordia del Señor. Misericordia que el mismo Cristo dijo que era para buenos y malos, porque Dios hace salir el sol para ambos. Pero la salvación solamente es para aquellos que oyen con fe y terminan obedeciéndola. Nuevamente espero en el Señor que vuelva a escudriñar todos estos planteamientos bíblicos. Se hace necesario tener mucho cuidado con el adulterio de la fe, o la falsificación o la apostasía, porque por tristeza muchos siguen teniendo una fe que no alcanza las expectativas de obediencia, una fe que no obra conforme a la voluntad de Dios. Y por eso nos dijo Santiago capítulo 2 versos 20 y verso 26 que la fe sin obra es muerta. Y en el verso 19 nos cuenta que aunque creamos en el Señor, también los demonios creen y tiemblan. El creer sin obediencia es del mismo tamaño del creer de un demonio, según el texto. Lo que diferencia un creer del otro es que la fe que la Biblia nos cuenta va acompañada de esas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella, según leímos en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Deseo en el Señor que esté revisando con detalle y pueda comprender un poco más el planteamiento del siguiente video.
Cristo Jesús el Señor nos siga acompañando en su infinita misericordia. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí, no me dejará.